Llegamos ya al cuarto programa del 23F en busca de autor. Hoy intentaremos colocarle el San Benito a alguno de los protagonistas de los que hemos estado hablando en las 3 últimas semanas. Hoy vamos a hablar ya de un golpe que, tal y como hemos dicho en programas anteriores con nuestro invitado, el coronel Diego Camacho, lo estaba preparando ya el CSIC. Tenía ya a partidos políticos, a militares, a la Guardia Civil, en fin, diferentes grupos sociales muy controlados para que todo saliera perfecto, y hoy vamos a intentar pues llegar hasta el fondo de este golpe de Estado. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, ya colaborador, el coronel Diego Camacho. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes otra vez. Ya llegamos al final del camino, parece ser. Pues tal y como avanzaba yo, teníamos a un CSIC organizando este golpe de Estado. Los partidos políticos estaban controlados, los militares también, también los guardias civiles. En fin, teníamos todo preparado para que se dieran 3 fases en este golpe de Estado. Lo primero que te voy a preguntar es esas 3 fases que debieron de darse, se dan la primera y la segunda, pero en la tercera fallamos. ¿Qué es lo que ocurre en ese día 23F, ese día clave? Bueno, el golpe de Estado se planifica como una operación de golpe de mano, pues militar. Entonces estaba subdividida en 3 fases. La primera y la segunda iban a ser interdependientes y la tercera era la que culminaba el golpe de Estado, pero que se iba a presentar a la opinión pública, digamos, como la solución del problema. El golpe de Estado está en que los autores intelectuales del mismo y el jefe del mismo generan esta planificación desde mayo de 1980, continúan la preparación próxima y dan sus pasos en los meses previos, y finalmente el 23 de febrero, cuando se está produciendo la segunda votación para investir a un nuevo presidente del gobierno, puesto que Suárez ha dimitido, conviene hacer incidencia en que Suárez es, eh, es perfectamente consciente de que un golpe se va a producir. Entonces os recomiendo que repaséis el discurso de dimisión de Suárez el 30 de enero, en donde precisamente dimite. Él dice para que este periodo democrático en España no se convierta en un nuevo paréntesis en la vida democrática de la nación española. Es decir, que Suárez sí que prevé un golpe, no sabe cuándo, pero sí prevé que se va a producir, y entonces, tratando de pararlo y viendo que él es un obstáculo, y le han llegado señales, como el primer día mencionamos, desde fuera y desde sus propios varones y desde los responsables del IBEX 35 y tal, dice: yo me quito de en medio, dimito, pensando que eso va a solventar el problema y que Calvo Sotelo va a poder ser investido presidente sin ningún problema. Dicho esto, hecho a esta salvedad que conviene que la gente conozca, el golpe de Estado se planifica, como digo, en 3 fases. La primera fase es provocar un supuesto anticonstitucional máximo, ellos lo llaman así, el SAM, supuesto anticonstitucional máximo, por el cual el gobierno y el Parlamento queden secuestrados en una acción de golpe de mano por un operativo que en este caso va a ser 3 columnas de guardias civiles que coinciden en el Parlamento y que van a estar temporalmente en el golpe a las órdenes del teniente coronel Tejero de la Guardia Civil, que van a estar a las órdenes de él, digo coyunturalmente, porque ninguna de las columnas le tienen a Tejero como jefe natural. Es decir, que son diferentes
organismos de la Guardia Civil quienes le ponen a estos hombres bajo sus órdenes para esa operación. La segunda fase es, visto lo que sucede en Madrid, que se retransmite por radio, se oyen tiros, etcétera y tal, en Valencia el capitán general Milán del Bosch publica un bando en donde asume todos los poderes del Estado, creando un estado de excepción y, digamos, sustituyendo a las autoridades civiles en todos los ámbitos de la vida social y política de la región. Visto estas dos fases, encontramos la acción que desencadena este supuesto anticonstitucional máximo, que como no existe, como os decía en programas anteriores, no existe Argelia, hay que crearla. Entonces, lo que se crea es el secuestro del gobierno y del Parlamento. La segunda fase va a ser llevar a la opinión pública la cuestión de que, bueno, pues los militares, o por lo menos la región militar de Valencia, ha publicado un manifiesto y está detrás de ello. Hay rumores y mentideros que dicen que otros capitanes generales de otras regiones militares se van a sumar. Entonces, mientras se produce todo este mare magnum, hay un hecho muy relevante, y es que se transmite a la opinión pública de que el rey, desde que pasa esto a las 6:30, está en continuo contacto con los capitanes generales, hablando con todos y diciendo con todos, etcétera, 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 pero él, qué curioso, al único que no llama es al que ha publicado el bando, a Milán del Bosch. Al único que no llama es a Milán del Bosch. ¿Sí lo va a llamar después? Sí. Va a llamar a Milán del Bosch alrededor de las 2 de la madrugada del día 24, cuando Armada ha fracasado. Y entonces le va a decir, bueno, Jaime, retira el bando, porque si no ahora vas contra la corona. Quiere decir que antes se iba con la corona, ¿no? Y entonces le llama a Milán del Bosch después de que fracasa Armada. Es decir, si el rey es verdad que está en contacto con los restos de capitanes generales, lo más lógico es que el único que había publicado el bando sea el primero que hay que dirigirse. Pero claro, si se dirige al que ha publicado el bando, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Que lo retire. Pues si lo retira ya, el efecto Armada no soluciona ningún problema. Y si no le dice nada, ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, ahí queda el respaldo militar a esta acción de la Guardia Civil. Y entonces, bueno, lo relevante es que sí le llama a las 2 de la madrugada, cuando Armada ha fracasado. Cuando Armada llama a la zarzuela y dice, no he podido entrar en el hemiciclo, Tejero se ha vuelto loco y no me deja entrar. Esa es la tercera fase, el momento en el que entraría el de Gaulle hispano, por decirlo de alguna manera, ese solucionador de todos los problemas al hemiciclo, y se propone como una especie de conciliador, ¿no?, ante ese conflicto y como solucionador de problemas. Y de hecho hay una lista de un posible gobierno que se hubiera formado en aquel momento, con Armada como líder de ese gobierno y con ministros de todos los partidos políticos, incluso el Partido Comunista. Y había una cosa también que se llevaba en ese momento al hemiciclo, y eran los documentos que se habían confeccionado en el CSIC, en donde estaban las primeras disposiciones que Armada tenía que llevar a Zarzuela una vez hubiera sido investido por los portavoces parlamentarios. ¿Cuál era esa tercera fase? ¿Hubiese llegado Armada al Congreso? ¿Hubiera
propuesto ese gobierno, en el que además también de personas de los partidos políticos habría también empresarios, algún periodista incluso. ¿Cómo iba a ser ese proceso? Bueno, el proceso estaba ya diseñado, lo que pasa que Tejero se sale de la hoja de ruta. El proceso era, bueno, retirar a la fuerza, entonces llegaría armada al hemiciclo. Previamente ya el CSIC había contactado con los principales portavoces parlamentarios, curiosamente menos con uno. Con el único que no contactaron fue con Blas Piñar. O sea, el único portavoz parlamentario que no estaba en el ajo era Blas Piñar. ¿Vale? Entonces, hubiera llegado allí, hubiera dicho que la situación que se había generado con la Guardia Civil era muy grave, que había conseguido el que los guardias civiles obedecieran otra vez al poder constituido, etcétera, 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 y que había tenido que prometer que no habría represalias con esto, que como sabían sus señorías, pues la situación en los cuarteles y en las fuerzas de seguridad, pues que eran muy problemáticas, que estaba la gente muy nerviosa por los asesinatos en cascada de la ETA, que el descontento era enorme y que la mejor forma de encontrar una salida estable era pues un gobierno encabezado por mí mismo, por Alfonso Armada, donde he traído una lista de personas en donde pueden formar un gobierno de concentración, en donde estén representados desde el partido más conservador al partido más a la izquierda, y entonces, bueno, se propone esto y con objeto de darle al pueblo español, digamos, una solución a este problema creado y tal, pues le pido a los diputados que voten con objeto de que, restaurada la tranquilidad en las instituciones y tal, en un plazo máximo de 2 años, pues podamos volver a convocar elecciones en donde pueda volver a funcionar el país institucionalmente, acorde con los deseos de la nación y tal. Pues algo así. ¿Y qué ocurrió con Tejero? ¿Por qué Tejero se salta el guión y se vuelve una especie de loco dando tiros en el hemiciclo? Bueno, los tiros los dio Tejero entrando en el hemiciclo, o sea que Tejero no se volvió loco. Vamos a ver, yo por lo menos entré en el Congreso a eso de la 1:30, pude entrar y, bueno, yo no le vi en absoluto loco, no, le vi decepcionado, le vi engañado y le vi que le llevaron al huerto después. Es decir, me voy a explicar en todo. Él 2 días antes se reúne con Armada. Entonces, no sé por qué motivo, Armada, sabiendo el carácter de Tejero o lo que le han contado de Tejero o cómo es Tejero, pues le cuenta una historia. Y entonces la historia es que se va a hacer cargo del gobierno como presidente, que está comandado por el rey, que el general Milans, que es el que respalda a Tejero, le apoya totalmente, y que general Milán va a ser el nuevo jefe de Estado Mayor, que va a haber un gobierno con gran cantidad de militares y de etcétera y tal, que se va a dar un giro de 180 grados al tema de las autonomías, al tema de cómo marcha la política, etcétera, y que hay que evitar por todos lados, pues bueno, pues que lleguen al poder gente que lo único que quiere es destruir España. Bueno, entonces, de alguna forma, Tejero piensa, después con sus conversaciones con Milán del Bosch, pues que el golpe de Estado va a desencadenar una acción militar, y que después él
pues va a salir del hemiciclo pues como un héroe, es decir, como él y sus guardias civiles han sido los que han provocado una situación, una toma del poder, es decir, un pronunciamiento tipo siglo XIX, ¿vale? Una cosa así. Entonces, Armada, al entrar el 23F para cumplir su tercera fase, comete un gran error. Imbuido de esa prepotencia que a veces el manejo del poder nos hace caer a los servidores públicos, pues entonces llega allí, le felicita a Tejero, le dice muy bien y le dice: Tejero, hay en Torrejón 2 aviones esperando que les van a llevar a usted y a los guardias civiles a Portugal, porque es la tarjeta de cambio que yo tengo para entrar en el hemiciclo y tal y cual, y entonces voy a hacer un gobierno, y le enseña la lista del gobierno que lleva. Entonces Tejero, en vez de ver esa abundancia de militares y de tal que él se había pensado, empieza a ver ahí a 2 comunistas, a 3 socialistas, y dice: yo para eso no he venido aquí, usted me ha engañado, yo no me voy de aquí con el rabo entre las piernas como si fuera un delincuente y tal. Es decir, Tejero se siente engañado. Se siente engañado de lo que le dice el 23 por la noche a lo que le había dicho 2 días antes. Entonces, lógicamente, la decepción siempre acompaña al engaño a posteriori, y se siente decepcionado. Y entonces, estando el general Armada allí, llama a varios de sus capitanes y les dice: mirar a lo que ha venido este. O sea, ni siquiera ni general ni nada. Mirar a lo que ha venido este. Y entonces les relata lo que le ha contado Armada, y entonces los capitanes que están allí, imbuidos en lo que iban a hacer en una misión y en una mandada por la Casa Real y para salvar a España, etcétera, etcétera, pues de pronto se sienten traicionados. Se sienten traicionados por el señor que, o bien por Tejero o bien por Armada. Y entonces, claro, enseguida se sienten traicionados por Armada, porque es un general al que solo conocen de oídas, y a Tejero sí lo conocen por su periplo profesional en la Guardia Civil. Y entonces ese es el primer tramo. Después Tejero tarda tanto tiempo en rendirse porque hay un aliado suyo que le lleva al huerto. Y este aliado no es ni más ni menos que García Carrés. Bueno, y eso lo estuve oyendo yo porque estaba ya yo dentro del Congreso. García Carrés no hacía nada más que estarle llamando, diciendo que la 7ª región, la de Valladolid, se había levantado, que Sevilla estaba a punto de sacar estuvo varias horas diciéndole a Tejero que el resto de regiones militares se estaban sumando a Milán del Bosch. Con lo cual Tejero llega a creerse que el proceso que él ha iniciado impidiendo entrar a Armada tiene vida propia, y mucho más se lo cree cuando las palabras de García Carrés se ven acompañadas porque llega el comandante Pardo Zancada con su columna de la división acorazada a hacerse presente en el Congreso, con lo cual llega una unidad de la división acorazada de Madrid, digamos, a hacer presencia allí. Y entonces Tejero está creyendo, bueno, no sé hasta cuándo, pero hasta que yo salgo del Congreso, que es hasta aproximadamente hasta las 5 de la madrugada del día 24, Tejero está pensando que la rebelión militar está en marcha, que es una intoxicación de García Carrés para después parece que explicó para darle moral. O sea, lo que no se puede hacer
metido en una cosa así es darle moral a nadie mintiéndole. Porque la que podía haber liado hubiera sido tremenda en el hemiciclo. Bueno, sí, pero si le hubieran puesto con los pies en la realidad, pues a lo mejor, digamos, ni hubiera existido el pacto del Capó, en fin, ahí hay una serie concatenada de errores que empieza, como he explicado, por Armada en la forma de desempeñar su papel y después Tejero asume una vía no pensada, una vía nueva, pero en la que los autores intelectuales y los propiciadores del golpe es decir, no, no consolidan, o sea, no le siguen. Es decir, Tejero es el factor esencial de desencadenar el golpe, es el factor esencial en pararlo. ¿En pararlo por qué? Porque no lo para el rey, lo para Tejero. Por cierto, un plan que parecía perfecto, que lo apoyaba todo el mundo, lo hemos comentado en programas anteriores, les interesaba a los Estados Unidos un cambio de gobierno, también estaba apoyado, como hemos dicho al principio de este programa, por los diferentes partidos políticos, porque al final todos iban a sacar tajada de ese gobierno de concentración que se iba a formar, pero tan perfecto parecía que lo hemos comentado además a micrófono cerrado, que no había un plan B. Y cuando falla hay que improvisar. Claro, cuando falla, lo primero que hay que hacer es, cuando falla el golpe, sigue la acción unilateral de Tejero. Entonces, efectivamente, el rey no sigue por ahí, ni los que rodean al rey. Sigue Tejero solo. Entonces, no es que el rey salve la democracia, es que el golpe se produce por impulso real. Y después, cuando Tejero se siente traicionado por Armada y lo aborta, entonces el golpe se para. Pero claro, no es que el rey pare el golpe, el que para el golpe es Tejero, como repito. Lo que pasa es que después todo el entramado intelectual y operativo del golpe, que está detrás de Tejero, que le ha puesto las alfombras al Congreso, a Tejero, para que llegue, después dice, no, no, de aquí nos vamos. Esto no es lo que nosotros habíamos previsto. Y entonces viene una cosa que no estaba prevista y que hay que improvisar sobre la marcha, que es el abandono del barco. Es decir, igual que los éxitos tienen montones de padrinos, cuando una cosa fracasa nadie se quiere hacer responsable, como pasa aquí con las residencias de ancianos. Entonces pasa aquí algo similar, nadie se quiere hacer responsable. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues ahí lo que hay es un montón de políticos implicados en el golpe. Está el rey, que ha sido el motor, el que ha justificado esa acción y la ha impulsado. Y después una gran cantidad también de altos militares que han servido de herramienta para la operación. Entonces se monta un cortafuegos en donde la consigna es: si salvamos al rey, nos salvamos todos. Si nos ponemos de acuerdo en salvar al rey, pues nos salvamos todos. ¿Por qué? Porque todos estábamos contactados previamente por determinada gente y estábamos de alguna forma de acuerdo con esta operación. Si implicamos al rey en este asunto, pues ¿qué va a pasar? Pues que nos van a preguntar, tú tal día comiste en Yoki con fulano, tú tal día comiste con Mengano. Es decir, pues eso es lo que pasa, el abandono del barco cuando se hunde. Y lo que ocurrió es que se buscó una cabeza de turco, que fue quien, o varias cabezas de turco, que fueron Tejero, Armada, los que al final se llevaron, digamos, el cartelito de culpable,
pero lo cierto es que hay mucha gente que se fue de rositas después de todo este golpe de Estado que se produjo en España. La gente más importante se fue de rositas. Y algunos además, perdona Diego, con algún premio a posteriori, algunos incluso que llegaron en la época de Aznar. Claro, claro, efectivamente. A posteriori se coge, se castiga a los que habían salido prácticamente en la televisión o estaban implicados en los manejos previos y no se les podía salvar. Se salvó a uno, que fue a José Luis Cortina, y el resto, pues efectivamente, recibirían un premio a los servicios prestados en el golpe años después. Es decir, los agentes que escribieron la operación de Gol, pues uno llegó nada más y nada menos que a Geme, y otro, el que era su segundo, llegó a general de división, y Javier Calderón pues llegó a teniente general, y estando jubilado, Aznar, al ganar sus primeras elecciones, le nombró director del CSIC y a José Luis Cortina asesor de Seguridad Nacional en Moncloa. Es decir, Aznar puso de asesores en Seguridad Nacional y llevando toda la información del país a los golpistas del año 81, sin que aquí nadie levantara la voz. Bueno, yo sí la levanté, pero de nada me sirvió. En fin. Para terminar con estos programas especiales, sí que me gustaría hacerte una pregunta quizás más personal, que fue tu vivencia dentro de todo este proceso de golpe de Estado, porque tú en aquel momento formabas parte del ejército, estabas en servicio. ¿Qué recuerdos te quedan de aquel día? Si alguien te pregunta, ¿cómo le contestarías brevemente sobre esas vivencias que tuviste aquel 23F? Pues vamos, pues un gran dolor interno, porque claro, yo no es que estuviera en activo en el ejército, es que estaba en la unidad que mandaba José Luis Cortina, es decir, los grupos operativos del servicio de inteligencia. Y entonces mi sorpresa fue cuando empiezo a oír tiros por la radio estando en mi despacho, y después a los pocos minutos me traslado a la cocina del chalet donde trabajaba y me encuentro que estaba un agente de guardia sacando un montón de bocadillos y de bebidas, y me dice: la noche va a ser larga, mi capitán. Es decir, habían comprado por la mañana lo que se iba a necesitar en el chalet a todos los que allí estábamos viviendo y trabajando. Entonces, según fue transcurriendo la noche y fui poco a poco enterándome de lo que estaba pasando en mi propia unidad, pues se me fue produciendo un enorme dolor, porque notaba que lo que era un camino que se había iniciado hacía unos años para encauzar a España por una senda constitucional y para que hubiera una sociedad en donde el Estado de Derecho prevaleciera sobre el resto de los intereses, pues estaba a punto de fracasar, y además yo estaba metido dentro. Entonces, bueno, pues como pasa en todas estas cosas, pues poco a poco te vas a lo largo de la noche enterando de cosas, vas asumiendo información. Tuve la suerte, como he dicho antes, de que se me puso el viento de cola y pude entrar en el Congreso de los Diputados y establecer contacto con capitanes que habían ido allí con Tejero y que eran compañeros míos de promoción, o había coincidido con ellos en algún destino, y enterarme más fehacientemente de lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, evidentemente, enseguida fui al servicio a comunicar quién era la cabeza de la rebelión, el general Armada. Fui recibido como si estuviera loco o tal por parte
de Calderón y bueno, pues esos mismos días ya empecé a notar presión sobre dos compañeros, dos oficiales más eh, y yo y un suboficial que le estábamos pidiendo al mando que abriera una investigación dentro del servicio para dilucidar responsabilidades. Entonces, este proceso llevó un mes y medio, no, un mes y 10 días, un mes y 7 días, hasta que se consiguió abrir una información de carácter no judicial dentro de la unidad. Bien es cierto que en esos 30 y tantos días, los que eh, nos manteníamos fieles a nuestro jefe natural, que era el jefe del gobierno, el señor Adolfo Suárez, pues recibimos montones de amenazas, montones de ofertas, de ascensos, y entonces si conservamos el silencio. Entonces, bueno, tengo la satisfacción de que tanto mis dos compañeros capitanes como el brigada que estaba también con nosotros, no cedimos ni a la tentación del dinero ni a la tentación de los ascensos y conseguimos abrir esa información de carácter no judicial. Bien es verdad que después cuando llegó la, el juicio de campamento, este informe no se le facilitó a las defensas de los acusados, con lo cual el juicio procesalmente considero que es nulo de pleno derecho y después, años después, se ha tenido acceso a lo que quedaba de este informe, llamado el informe Jáudenes, que está mutilado. Está mutilado porque solo quedan las conclusiones del instructor, pero han destruido las declaraciones de todos los oficiales que allí declaramos. Y en un informe de este tipo, desde luego, el instructor puede decir lo que quiera, pero las declaraciones originales no se pueden destruir. Entonces, bueno, tampoco es extraño que haya pasado esto, puesto que realmente era un informe que actuaba buscando la responsabilidad de unos hechos que afectaban evidentemente a la cúpula del sistema político, militar e incluso a la jefatura del Estado. Entonces, bueno, pues yo como ciudadano y como militar, lo único que me siento es orgulloso, ahora a años vista de aquello, de no haber cedido ni a la tentación del ascenso, ni a la tentación de la mejora económica, y sino sencillamente a cumplir con mi deber, que es una cosa que desde siempre he tratado de hacer gratis. Pues ahí quedaba esa última reflexión de nuestro invitado de hoy, el coronel Diego Camacho. Muchísimas gracias, coronel, por estos 4 programas que nos ha regalado en Demos, muy interesantes los 4 sobre el 23F. Le invito a que vuelva a nuestra casa cuando quiera y a pasar buen verano, que es lo que nos toca estos días. Bueno, pues muchas gracias y nada, pues siempre habrá otro momento en donde pueda acompañaros. Un abrazo. Nos cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo. Te invitamos a que sigas a Demos en todas sus redes sociales y te invitamos, por supuesto, a que formes parte de nuestra asociación. Te puedes asociar, puedes hacer pequeñas colaboraciones en Patreon. Para todo ello tienes enlaces en la cabecera de YouTube y también te puedes unir a este canal para hacer pequeños donativos que hagan posible que este proyecto siga adelante. Nos vemos el próximo lunes con más criterios.